Parece que fue ayer cuando Oscar Piastri publicó este tweet, convirtiéndose en la noticia del parón veraniego. Antes de que el australiano disputara siquiera un gran premio de Fórmula 1, fue el protagonista de la novela más dramática de la Silly Season del año pasado. Después de que Fernando Alonso dejara Alpine por Aston Martin para sustituir a Sebastian Vettel, lo lógico era que los galos contaran con su piloto reserva para la siguiente temporada, y eso parecía que iba a ocurrir, ya que anunciaron públicamente a Piastri como el compañero de Esteban Ocon para 2023. Sin embargo, el australiano estuvo sospechosamente silencioso hasta que horas después hiciera estallar la verdadera bomba al comunicar en sus redes sociales que Alpine hizo esa publicación sin su consentimiento, además de afirmar tajantemente que no iba a correr con ellos en 2023. Piastri tenía contrato con la academia de Alpine, a la que había llegado en 2020, pero no con el equipo de Fórmula 1. Esto habilitó su fichaje por McLaren ante la larga espera que los de Enstone le habían hecho hacer para darle un asiento. Por muy loco que parezca, esta no fue la única ocasión en que los dramas entre pilotos y equipos ocuparon titulares y nos dieron historias insólitas, que incluso llegaron a los tribunales. Por eso hoy en la Fórmula Teca hacemos un recorrido histórico de estos dramas, que van desde Kimi Raikkonen dejando un equipo casi en la bancarrota, hasta un equipo que firmó a 4 pilotos para 2 monoplazas. Sin más dilación, comencemos. Durante su temporada debut en el equipo Toleman, Ayrton Senna tuvo un gran desempeño, con 3 podios, entre los que destaca la recordada actuación en el GP de Mónaco, en el que casi alcanza al McLaren de Alain Prost para hacerse con la victoria. Como era evidente, muchos equipos mostraron interés en contratarlo para la temporada siguiente. Senna tenía contrato con Toleman hasta 1986, pero cuando Lotus lo contactó, no dudó en firmar con ellos. Aunque legalmente todo estaba en orden, Lotus debía activar una cláusula de liberación de 100.000 libras esterlinas para sacar a Senna de su contrato con Toleman. Sin embargo, antes de que esto sucediera, el Departamento de Relaciones Públicas de Lotus anunció que Senna se uniría al equipo en 1985, lo que causó molestia en Toleman y resultó en la suspensión de Senna para el Gran Premio de Italia de 1984, pero esta no fue la única ocasión en la que una futura estrella del deporte tendría un drama contractual. De hecho, este tipo de dramas con un equipo pueden acabar siendo inclusive una tradición familiar. En 1991, el equipo Jordan, en su primer año en Fórmula 1, necesitaba un reemplazo para Bertrand Gachot, quien había sido encarcelado por usar gas pimienta contra un taxista. Para el Gran Premio de Bélgica, Eddie Jordan decidió contar con Michael Schumacher, uno de los pilotos junior de Mercedes. A pesar de no tener muchas expectativas, Schumacher sorprendió a todo al colocar su Jordan en el 7º lugar de la parrilla, y a pesar de abandonar el domingo, el futuro Kaiser fue el novato sensación, y llamó la atención de todo el paddock. Willy Weber, manager del alemán, aprovechó una redacción ambigua en la carta de intenciones de Schumacher con Jordan y se encargó de sustituir donde decía "firmaremos el contrato" y lo reescribió a "firmaremos un contrato". Schumacher eventualmente firmó un contrato para el Gran Premio de Italia, pero no con Jordan, sino con Benetton. Lo que pareció ser un movimiento oportunista de Briatore y su equipo resultó en uno de los fichajes clave de la historia de la Fórmula 1. Años después, la historia entre un Schumacher y Jordan se repetiría, y es que tras un buen debut en la F1 en 1997 con los irlandeses, Ralf Schumacher buscó nuevos horizontes tras un mal inicio de año en la temporada siguiente. La gota que derramó el vaso fueron las órdenes de equipo del GP de Bélgica de 1998, en donde se le ordenó no pasar a Damon Hill por la victoria para asegurar el primer doblete del equipo. Michael ayudó a su hermano a encontrar una salida después de expresarle su descontento al propio Eddie Jordan, y el propio Kaiser pagó los 2 millones de la cláusula del contrato para facilitar el traslado de Ralf a Williams. Para encontrar nuestra siguiente historia, nos trasladamos a principios de este siglo. Después de debutar en la F1 con Williams en el 2000, Jenson Button pasó por Benetton, antes de llegar finalmente a Bar Honda en 2003,
donde se ganó la reputación de ser uno de los talentos más prometedores de la F1. En 2004, el británico tuvo su verdadera temporada revelación, cuando anotó 10 podios en su camino hacia el tercer lugar en el campeonato de pilotos de ese año, tan solo por detrás de la dominante dupla Schumacher-Barrichello. A pesar de tener una temporada exitosa, Button eligió regresar a Williams en 2005 y firmó un contrato con el equipo con sede en Grove a mediados de 2004. Esto molestó a Barr, que insistió en que conservaban opciones de mantener a Button en 2005, una decisión con la que estuvo de acuerdo la Junta de Reconocimiento de Contratos de la F1, obligando al británico a permanecer en Barr una temporada más. Aunque Button luego firmó un precontrato con Williams para correr con ellos en 2006, pareció arrepentirse después de la caída en rendimiento del equipo en 2005 y de la marcha de BMW para el año siguiente, y decidió que sería mejor quedarse con Barr, que se convertiría en Honda en 2006. En última instancia, se necesitó un pago de compensación considerable de 18 millones de libras esterlinas para persuadir a Williams de liberar a Button de sus obligaciones. La corazonada de Jenson fue correcta después de todo, ya que obtuvo su primera victoria en el Gran Premio de Hungría de 2006 al volante del ahora llamado Honda, y en 2009, cuando el repentino retiro de los nipones de la F1 condujo a la aparición apresurada del equipo Brown GP. El automóvil demostró ser el mejor a inicio de temporada y llevó a Button a ganar el título mundial de ese año. Fue en ese mismo 2009 que se dio otra situación curiosa. A pesar de tener actuaciones impresionantes en su tiempo en Ferrari y ganar un título mundial en 2007, los de Maranello le pagaron a Kimi Räikkönen 25 millones de dólares para no competir con la escudería en 2010, pese a tener contrato, y de esta manera ser reemplazado por Fernando Alonso. El finlandés estaba en conversaciones para volver a unirse a McLaren, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, y cuando los de Woking ficharon al recién coronado campeón del mundo Jenson Button, Räikkönen decidió alejarse de la máxima categoría durante 2 años para aventurarse por los rallies, poco antes de regresar al F1 en 2012. Como parte de su acuerdo para regresar al Gran Circo, el propietario de Lotus, Gerard López, acordó pagarle a Kimi 50.000 euros por cada punto que anotara durante su contrato de 2 años con el equipo. ¿Cuál es el problema?, se preguntarán ustedes. Bueno, en sus 2 años con Lotus, Räikkönen anotaría un total de 390 puntos, incluyendo 2 victorias y otros 13 podios. Kimi de hecho no recibió el pago de 2012 hasta el final del año, y la disputa seguiría al año siguiente, con el equipo adeudando su salario de 8 millones de euros más 9,5 millones en bonificaciones. El trato casi llevó a Lotus a la bancarrota, pero para que todos los miembros del equipo mantuvieran su trabajo, el finés acordó renunciar a los últimos 6 millones de euros que se le debían antes de volver a Ferrari para 2014. Si bien podríamos decir que los de Lotus no hicieron un buen cálculo a la hora de firmar con Kimi, lo cierto es que mucho peor es firmar a 4 pilotos cuando solo hay 2 monoplazas disponibles. Después de un pésimo 2014, en el que los suizos no lograron sumar puntos, el equipo luchaba por sobrevivir con un pago reducido del campeonato de constructores y dejó ir a los pilotos Adrián Sutil y Esteban Gutiérrez al final del año. En su lugar, el equipo fichó al expiloto de Caterham Marcus Ericsson y al piloto de GP2 Felipe Nasser, que acababa de terminar tercero en dicha categoría, pero el piloto reserva Guido van der Garde también reclamó el asiento, afirmando que tenía contrato para competir, y la situación llegó al punto en que en la apertura de la temporada en Australia, Van der Garde apareció en el garaje de Sauber indumentaria incluida, luego de que un tribunal australiano dictaminó en que tenía derecho a conducir para el equipo en 2015, y además de ello, el equipo también tenía firmado a Sutil para dicho año, llegando al alemán a demandar al equipo un año después ante los tribunales suizos, en un caso que a fecha de 2020 seguía en curso, con la Suprema Corte de Zúrich considerando válido el caso del piloto alemán. Aunque Van der Garde y Sutil no corrieron en 2015 con Sauber y en el caso del neerlandés se llegó a un acuerdo con el equipo, el hecho de que esto haya sucedido fue algo completamente insólito en la F1 de estos tiempos. Como todos sabrán, en febrero de 2022, durante la semana de test de pretemporada en Barcelona, Rusia invadió Ucrania, mientras Mazepin
se preparaba para su segunda temporada en F1 con Haas. Aunque hizo los test con el equipo, su futuro estaba en peligro después de que se eliminara del monoplaza la marca de su patrocinador principal, Uralkali, propiedad del padre oligarca ruso de Mazepin. Cuando la F1 volvió a reunirse para los segundos test en Bahrein, Mazepin y Uralkali se habían ido definitivamente, con Haas rescindiendo tanto el acuerdo de patrocinio como el contrato del piloto, quien sería finalmente reemplazado por Kevin Magnussen, en un caso en donde un conflicto originado fuera del mundo del automovilismo sentenció la carrera de un piloto. Estas fueron las locas historias de contratos en la Fórmula 1. Si querés apoyar el canal, no olvides suscribirte y compartir este video. Y si querés apoyarnos económicamente, en la descripción está el link de nuestro Patreon. Por mi parte me despido y espero que les haya gustado. Soy Amaru Morales y esto ha sido otro capítulo de la Fórmula Teca. Nos vemos en nuestra siguiente entrega.